¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí en Puntos y Comas. Siempre es un placer compartir nuestros puntos de vista con ustedes, intercambiar opiniones con estas dos hermosas mujeres, con Lupita Correa y con Estefanía Veloz. Y bienvenida otra vez, Estefanía Veloz, ya estamos al aire, te vamos a escuchar con mucha atención. Hoy tenemos tres temas muy importantes. Y vamos a empezar con uno que está vivo incluso todavía en términos de las actividades que se están realizando en el cabildeo para tratar de aglutinar más votos en el caso de Morena y sus aliados y en el caso de la oposición para evitar que esta reforma al 5 transitorio de la Constitución prospere. Y como yo sé que Guadalupe Correa tiene algo muy importante que compartir con nuestro auditorio, le dejo el micrófono para que empiece. Muchísimas gracias, Pedro. Muy contenta de estar contigo y con Estefanía el día de hoy y con toda la audiencia de Puntos y Comas. La verdad es que es siempre un placer. Y sí, estamos en un momento muy importante en el país, en el cual vamos a decidir cuestiones fundamentales en el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional, que creo que hay un problema y un malentendido y que se quieren pues concentrar las dos áreas de la seguridad en México en una sola institución. En la Secretaría de la Defensa Nacional, obviamente tenemos la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora la Guardia Nacional va a tener en su mando, digamos, administrativamente y de manera programática a la Guardia Nacional. Lo que ha sucedido en estos últimos 2 días, pues nos ha sorprendido a todos y bueno, sabemos que hay acuerdos entre el PRI y Morena para poder realmente institucionalizar esta militarización que no se puede negar de la seguridad pública en México. Y bueno, pareciera ser que el PRI va a poner sus condiciones, se va a volver a discutir, vamos, las condiciones bajo las cuales va a llevarse a cabo esta reforma. Y bueno, hay muchas críticas derivado de esta nueva, nueva alianza entre el PRI y Morena en un tema que preocupa a muchos y que, bueno, el Ejecutivo Federal, la Cuarta Transformación, ya tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, la Guardia Nacional, para poder consolidarse, pues necesita más tiempo. El ejército en las calles, que es necesario, pero bueno, finalmente es una cuestión inconstitucional. Es muy probable que esto vaya a, pues, derivar finalmente en una reforma posible, pero bueno, nada está dicho. ¿Por qué? Porque finalmente la última palabra lo va a decir la Suprema Corte de Justicia. Pareciera ser que aquí va a haber acuerdos que van más allá de la mera reforma en sí misma, quizás acuerdos en el tema electoral, en lo que va a suceder el próximo año, en las elecciones locales, en estados muy importantes para el PRI y para Morena. Vamos a ver qué es lo que va a suceder, pero bueno, creo que hay una situación muy compleja en el tema de monopolizar las tareas de seguridad nacional y seguridad pública en una sola institución que se dedica a hacer la guerra en un esquema que, bueno, ya sabemos que se han violado derechos humanos y que tampoco ha tenido los resultados que desearíamos, porque inclusive, aunque se han disminuido muy levemente el número de homicidios, algunos crímenes, bueno, finalmente tenemos un esquema muy complicado de seguridad en el país, en el cual no tenemos una estrategia de seguridad muy clara, ¿no? Simplemente se está institucionalizando un avance hacia la militarización de la policía, más que en otros países, más que en otros esquemas, y esto preocupa demasiado. Cuando los policías se han dedicado cuando los militares se han dedicado a ser policías, pues hemos tenido pues resultados muy, muy, muy complicados en el aspecto
de la cuestión de libertades, de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una institución que se dedica a la seguridad nacional. Y bueno, muy probablemente esto vaya a derivar en una victoria para el partido Morena, que ya se hizo, ya pudo desarticular a la oposición, que ha utilizado pues temas y ha utilizado narrativas muy desafortunadas. Y bueno, aquí estamos teniendo un poder muy importante y bueno, muchos grupos políticos que se están subiendo a pues a este proyecto, ¿no? Que es muy peligroso en el tema de las libertades y de realmente hacer un proyecto que no tenemos idea cuál es. No tenemos idea cómo va esto a impactar en una mejor seguridad cuando, bueno, los homicidios, pues aunque han bajado de una forma muy limitada, pues en la cuestión general han sido mucho más importantes que en las otras administraciones, obviamente no derivados de lo que sucedió en esta administración, pero sí de un ciclo de violencia y de paramilitarización criminal. Preocupa bastante porque esto no ha resultado en nada bueno para los países de América Latina y para países que están en desarrollo, cuyas instituciones, cuyo Estado de Derecho no ha sido el indicado, ¿no? A mí me preocupa demasiado y le preocupa demasiado a varias personas. No necesariamente tiene que ser derivado de ideologías vinculadas a la oposición, sino de resultados y de planes concretos de cómo se va a hacer esta estrategia para realmente lograr los resultados importantes. Si no hay una planeación para poder llegar a una policía, una reforma policial de carácter civil, que es lo que se requiere para realmente lograr una seguridad pública eficiente. Muy bien, la preocupación de Guadalupe Correa es muy legítima y ahora vamos a escuchar desde otra vertiente lo que ha observado Estefanía Veloz sobre este asunto que sigue vivo en el Senado de la República. Estefanía, te escuchamos con mucha atención. Sí, yo antes de entrarle a la discusión que se dio en el Senado, que es un reflejo del momento político que estamos viviendo, de la parálisis legislativa que probablemente se acerca a tratar de no poder pasar ninguna de las iniciativas que se pongan sobre la mesa, creo que lo que dice Guadalupe es clave y es, tenemos una oposición tan desvirtuada que cuesta mucho trabajo creerle a Xóchitl Gálvez o a Ruiz Massieu, decirle a los senadores, hagan lo correcto, pónganse del lado correcto de la historia, cuando son pues, dos personas que han justificado, entre muchas otras cosas, la guerra contra el narco, y creo que se antoja complicado creerle a este sector que no ha hecho más que manipular la conversación pública, hacerse de algunos colectivos antimilitaristas, deformando la conversación, que votaron a favor primero en la creación de la Guardia Nacional, entre muchas otras cosas, y creo que eso también hace complicado tener una discusión sana o un entendimiento sano de qué es de lo que se asoma y de lo que se está discutiendo en el Senado y a lo que se quiere llegar en el futuro con esta modificación constitucional. Luego también decía Guadalupe, y también coincido en que puede ser una controversia constitucional que se tenga que discutir en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, no sabemos cuándo, esto puede tardar mucho tiempo. En este periodo, que por cierto es el último de Saldívar, solo se discutieron 86 temas, que digo, son bastantes, pero sabemos que el tortuguismo judicial pues suele generar este tipo de procesos lentos para que lleguen los casos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a menos de que exista voluntad para poder discutirlas. Luego vimos en el Senado lo que ya venía anunciándose más o menos desde el 6 de septiembre, cuando Ricardo Monreal, el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, dijo que esta propuesta se iba a dictaminar en 2 comisiones. Después ahí empezaron los senadores de la oposición a decir que quizá había que discutirse en otras, en la de derechos humanos y tal. El caso de discutirlo en el Senado es porque ya venía del Congreso y sabemos que, o de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde pues, no se necesitaba
más que tener el respaldo de todo el grupo parlamentario de Morena para que pudiera llegar al Senado. Sin embargo, en el Senado se necesitan 86 votos de senadores, porque es una reforma constitucional y requiere la aprobación de la mayoría calificada, que creo que no se tiene simplemente con las y los senadores de Morena. La primera parte de la conversación o de la discusión empezó con una moción de suspensión por parte del Partido Acción Nacional, lo que empezó la acalorada discusión que ya se venía anunciando, donde, insisto, fue lo que se dijeron entre senadores y senadoras, y donde Ricardo Monreal dijo, digamos, en esta línea sobre lo que se está tratando de defender para que se vote, que no se podía extender más la discusión porque en el 24, acercándose el 24, ya vamos a estar prácticamente en la sucesión presidencial, ya van a estar los calores de los partidos, de la elección, de lo que se venía, y que probablemente no se iba a poder votar y no se iba a pasar. Luego pasaron dos cosas, y ya para terminar, primero que parece que solicitaron el retiro del proyecto del decreto para retornarlo a comisiones porque no se contaba con los votos suficientes, pero para retirar el proyecto se necesitaban las firmas de más integrantes que no se tenía. Después, horas después de que empezó esta moción de retirada, se presentó un nuevo proyecto, una nueva solicitud, y ahora sí se contaba con las firmas de parte de la bancada de Morena, y así se sometió a votación, y creo que lo que hicieron o lo que se hizo fue, no se cuenta con los votos suficientes, se retira y se vuelve a discutir para que no se pudiera desechar por completo. Creo yo que esa fue una estrategia de que no se contaba con los votos, un cálculo de que los números no daban, y entonces, ahora sí, yo no coincido tanto con lo que decía Guadalupe de demos por hecho que es algo que va a pasar. Se antoja complicado que pueda pasar, porque obviamente esto es incluso lo que le costó, podemos decir, al PRI y al PAN su coalición. Bien, estoy muy de acuerdo con lo que plantean Guadalupe y Estefanía, pero creo que esto también da espacio para algo que no estaba contemplado ni por los senadores, quizá tampoco directamente por el Ejecutivo o por el Secretario de Gobernación, que creo que puede ser un asunto afortunado con respecto a lo de los votos que se requieren para la aprobación de este artículo transitorio de las reformas del 26 de marzo del 2019. Y voy a este punto esencial. ¿Quiénes son los que viven de manera cotidiana y enfrentan de manera cotidiana los problemas con la delincuencia organizada? ¿Quiénes son los que frontalmente tienen que responderle y darle respuestas a los habitantes de sus estados sobre los problemas que enfrentan y la violencia que enfrentan con la delincuencia organizada? En este punto, creo que es muy claro que la mayoría de los gobernadores de los estados tienen muy claro que si no permanece el ejército en respaldo, en apoyo de las tareas de seguridad pública, sería sumamente difícil que los estados y que los gobernadores pudieran enfrentar con un mínimo razonable éxito este problema. Entonces, lo que me parece que pudiera ser positivo de esta situación que estamos observando en el Senado es que los gobernadores de los estados tuvieran que involucrarse para una razón muy importante, para que si esta prolongación de la presencia del ejército, de la marina en las calles en apoyo a las tareas de seguridad pública es indispensable en razón de la realidad difícil y cruel que todos ellos están viviendo y que se refleja también en la inseguridad, la angustia, la zozobra de los habitantes de sus estados, tendrán que encontrar la forma de que sus senadores se sumen para respaldar esta iniciativa, pero también tendrán que negociar para que la reforma a este artículo 5 transitorio se le agreguen algunos candados que permitan darle un margen mínimo de seguridad y de tranquilidad a aquellos que interpretan que la ampliación de este plazo hasta el 2028 es un proceso de militarización abierto. Y también hay otra cosa muy importante que no podemos perder de vista. Los senadores en su espacio tan reducido y en su visión tan corta cuando dicen no vamos a aprobar reformas constitucionales que vengan del presidente de la República. Creo que ahí hay un problema muy importante que deja al margen el interés de los estados que en teoría cada uno de los senadores representan. Todos sabemos que los senadores son los representantes de las entidades federativas en el Pacto Federal.
Y aquí hay un problema muy importante. En este momento ya se entregó y se va a analizar el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Y en ese presupuesto de egresos de la Federación habría espacio y oportunidad para que los gobernadores de los estados pudieran negociar con el gobierno de la Federación algún esquema de financiamiento y fortalecimiento para las tareas de seguridad pública, tanto de las policías estatales como de las policías municipales. Entonces creo que si los senadores se sustrajeran de ese espacio tan reducido y tan pequeño y tan miserable de pelear y discutir una reforma sin proponer qué adiciones se le podrían hacer a la reforma, qué candados se le podrían hacer a la reforma para que el ejército tuviera que estar rindiendo cuentas de manera periódica y no actuara de manera arbitraria, pero también para abordar desde el Senado y desde los estados, en el momento de la negociación del presupuesto, qué es lo que se necesita en los estados como respaldo de la Federación para que verdaderamente el problema de la inseguridad se pueda enfrentar de una manera global y no de una manera mezquina y política como se está abordando en este momento en el Senado de la República. Hay un indicio por allí, más allá de que, por ejemplo, haya políticos como Alejandro Cárdenas que despiertan repudio de un segmento importante de la población, o de que haya personas que no les simpaticen los senadores del PRI. Lo que sí es cierto es que en este momento lo que se requiere es que los senadores asuman una actitud comprometida con sus entidades federativas en un primer momento y con la idea de contribuir a resolver un problema muy grave. No se trata solamente de oponerse, se trata de proponer qué se puede hacer. Y en este terreno, y ahí es donde yo soy optimista, me parece que el hecho de que se tengan que involucrar los gobernadores para decirle a los senadores de sus estados, a ver, vamos a apoyar, vamos a proponer que se hagan estos ajustes, vamos a pedir que se pongan estos candados, pero es el momento en el que todo el mundo debería decir, oigan, el problema que tenemos está más allá de la Cámara y está más lejos de nuestras pequeñas y mezquinas y egoístas discusiones por la modificación a un artículo constitucional. Eso es lo que yo pensaría, sumando incluso las inquietudes de Estefanía Veloz y de Guadalupe Correa en este asunto que podría convertirse en el principio de oportunidades para que verdaderamente con madurez los poderes de la Unión se pongan a dialogar para llegar a algo positivo, productivo y constructivo. Bueno, pues no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna reflexión, algún apunte breve antes de irnos a la pausa para entrar al segundo tema. Guadalupe. Claro que sí, Pedro, definitivamente. Yo creo que el tema de las policías locales y las policías estatales, el tema de los gobernadores y cuál va a ser su papel en este esquema, ¿no? Y esto tiene que ver también con los partidos políticos, pero esta cuestión se ha vuelto, y la discusión se ha vuelto muy mezquina, ¿no? Se ha vuelto muy politizada por ambos lados del espectro político, porque por un lado la federación tiene su plan, no ha podido hacer otra cosa, pero tampoco porque no ha contado con el apoyo de los gobernadores que también le quieren entrar al tema y le deben entrar al tema. Creo que una verdadera reforma policial que reconozca esta diferenciación entre la seguridad pública y la seguridad nacional requiere de una coordinación a todos niveles, a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Y eso no se ha hablado. Realmente estamos hablando de una lucha de poderes, en el ámbito electoral que realmente no nos va a ayudar a avanzar en ningún sentido. O sea, la federación está sola, la federación encontró una situación en la cual no había policías de la que pudiera hacer uso el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, decide hacer uso de los militares. Y esto de que cambié de opinión tampoco es una forma de decir, bueno, yo hago de lado a todos los gobernadores, yo me meto y hago una estrategia ad infinitum militarizada en cuestión de seguridad pública, y los gobernadores se lavan las manos, y aquellas personas, aquellas representantes de la oposición que de alguna manera participaron en el avance de la militarización de la seguridad pública, porque esto no es de hoy. O sea, realmente creo que sí es mezquino de alguna forma también poner todo en el gobierno federal. ¿Por qué? Porque, y eso se ha podido
y lo he dicho en varios foros. O sea, realmente Felipe Calderón, el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno priista también, han avanzado esta estrategia de militarización y desde mucho antes. O sea, realmente esto no es nuevo, pero se institucionaliza la utilización de los militares en tareas de seguridad pública cuando nadie quiere tomar en sus manos la responsabilidad de coordinarse en lo que tiene que ser la seguridad pública. Yo creo que esta es una gran oportunidad. Y si los legisladores no lo ven así, si realmente no ponen de su parte y quieren generar una verdadera policía de carácter civil, apegada a la Constitución, vamos a tener muchos problemas. No quiero tampoco poner todo en la canasta del gobierno federal, pero también este avance, sea como sea, es muy, muy peligroso. Y esto está también muy vinculado a lo que siempre ha querido Estados Unidos, a lo que quiere Estados Unidos con respecto a la OTAN. Ya lo anunció el Atlantic Council antes de la invasión de Rusia a Ucrania, que fuera México un miembro de la OTAN para protegerle sus fronteras en un caso obviamente, de guerra, en un caso en el cual, como lo han hecho también los miembros de la OTAN, incrementar su participación a otros países que están fuera de sus fronteras para que le hagan de un ejército. Y esto es muy probablemente por lo cual el embajador de los Estados Unidos en México está muy callado y está apoyando esta estrategia que es muy peligrosa para las libertades en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador respeta definitivamente a la población, pero él se va a ir en el 2024. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder cuando no planteamos una estrategia de coordinación, una estrategia en la cual los civiles realmente hagan las tareas que tienen que hacer, reconociendo esta diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública? Muchas gracias. Muy bien, vamos ahora con Estefanía Veloz, un apunte final sobre este tema antes de irnos al corte. Estefanía, por favor. Bueno, yo coincido plenamente con lo que dice Guadalupe en términos de los intereses que hay por parte de Estados Unidos, que tenemos a un embajador de Estados Unidos que opina sobre todo, pero casualmente esto no ha sido algo que haya estado en su agenda y llama la atención. Y por el otro lado, yo he planteado durante mucho tiempo, digamos, desde que empezó esto, el papel de los gobernadores y las gobernadoras. Y ahí coincido contigo, Pedro, creo que va a ser fundamental para poder salir de la discusión donde aquí no se trata de proponer, no se trata de entender esta crisis de seguridad que se está viviendo, sino son ellos contra nosotros y lo que venga desde el presidente Andrés Manuel no lo queremos, porque si no yo no entendería por qué hay personajes que estuvieron en la construcción de lo que sí era la militarización del país y que hoy se muestran como si fueran unas personas que nunca en su vida habían pensado en que el ejército tuviera algún tipo de inmiscuirse en temas de seguridad del país. Insisto, creo que ese es el gran problema que se ve ahora en el Senado, con una posición muy mezquina, como tú bien decías, Pedro, y que creo que tienen que, uno, apurarse porque los tiempos ya están encima, por el proceso que vamos a vivir próximamente, por los estados también electorales importantes como Coahuila y el Estado de México, y dos, porque se tiene que elevar el nivel, porque si no, resulta no solamente peligroso, sino nos vamos a quedar con una discusión a medias, sin ningún tipo de rigor, no solo político, sino jurídico. Legislativo. Pues. Bueno, pues sí, no tendremos que esperar mucho, porque las previsiones que se hicieron hoy en el Senado de la República es que a más tardar en la primera semana de octubre y por ahí del 3 o el 4, este asunto volvería al Senado para volverse a discutir y a votar entonces para definir si se lleva a cabo. Sí, en 10 días, si se lleva a cabo o no esta reforma. Vamos a ir a una pausa, estamos aquí en Puntos y Comas y regresamos enseguida con un segundo tema que sabemos que es de su interés. Los viernes, aquí en Sin embargo al aire, no se pierde el mejor resumen de noticias de la semana. Soy Ilse García y me acompaña ahora Dulce Olvera. Para que no se pierda ningún contenido de Sin embargo al aire ni de Sin embargo MX, acompáñanos en Sin embargo semanal todos los viernes al terminar Los Periodistas. Así es, los viernes a las 8 de la noche cierre su semana con nosotras muy, pero muy bien informada.
Le tendremos la mejor selección de lo acontecido en México y el mundo cada día de la semana. Reportajes, las mejores entrevistas de los periodistas y Café y Noticias, el resumen de la conferencia matutina, todo lo que usted necesita para estar al día. Los esperamos todos los viernes, sí, todos los viernes, al término de los periodistas, en Sin embargo al aire. Ay, Ya estamos de Bueno. regreso en Puntos y Comas y Guadalupe Correa nos va a hacer una provocación con el segundo tema que tenemos para ustedes. Es Adelante, un Guadalupe. tema, muchas gracias, Pedro, muchísimas gracias. Es un tema complejo porque no tiene que ver simplemente con la cuestión nacional, sino que tiene que ver con las elecciones intermedias de los Estados Unidos. Y sabemos que en el año 2018 llegaron las caravanas y bueno, fue todo un debate al interior de los Estados Unidos que derivó en el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur. Y bueno, lo que nosotros teníamos como una idea de la seguridad pública en México, pues se fue al tema de la migración. Y en este caso, tenemos una cuestión muy compleja porque van a empezar a surgir muchos debates y ya empezó el primero muy complejo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmando una orden ejecutiva para nombrar a los carteles mexicanos, al cartel de Sinaloa, al cartel Jalisco Nueva Generación y a otros carteles mexicanos que todavía no definen bien, porque además hay que leer realmente esta orden ejecutiva realizada, pues probablemente no con las manos, sino con los pies, donde no hay una definición de por qué ni de qué es un cartel, muy, muy compleja, para denominar lo que siempre han querido hacer algunos grupos en los Estados Unidos, porque hay que ser pues muy, muy sinceros, honestos en este sentido, que no han sido todo el gobierno de los Estados Unidos, pero sí se ha avanzado en esta estrategia de denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Él firma una orden ejecutiva, un gobernador de un estado, teniendo competencia a nivel federal con relación a cuestiones de seguridad nacional, otra vez, seguridad pública, seguridad nacional, cuál es la competencia de los gobernadores de los estados en estas cuestiones, ¿no? De denominar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales bajo la premisa de que, bueno, las organizaciones o los carteles mexicanos pues usan armas letales que afectan a la población estadounidense en el tema del narcotráfico. Y entonces, bueno, aquí se avanza una carrera y una cuestión complicada, porque sabemos y hemos dicho lo que significa denominar a los carteles mexicanos a nivel federal. Bueno, este señor no tiene la competencia, pero sí está utilizando esta orden ejecutiva que va a ser desechada obviamente en las Cortes de los Estados Unidos, pero para avanzar la agenda del Partido Republicano, del grupo conservador en los Estados Unidos más vinculada a la agenda trumpista, como ya lo sabemos, que ha avanzado muchísimo estos grupos mucho más supremacistas y obviamente vinculados al tema de la migración para poder hacer campaña. Y en este sentido también existe una pugna supuesta entre los gobernadores de Texas, el gobernador de Texas, el gobernador de Florida, enviando a los migrantes, engañándolos realmente en una acción que va más allá de lo que es el tráfico humano, que puede ser hasta trata de personas, engañando a migrantes supuestamente para llegar de forma legal a ciertos lugares de los Estados Unidos para decir, los mando a otro lado porque el gobierno federal estadounidense está abriendo las fronteras. Creo que es un tema muy, muy sí, la mezquindad es una cuestión central y bueno, no hay competencias, pero todo es un espectáculo donde los peones políticos son las personas más vulnerables que buscan una mejor vida para ellos y para sus familias en un contexto de un país que desecha cualquier reconocimiento de derechos. ¿Para qué? Para que las personas migrantes sigan siendo una mano de obra barata.
Bueno, lo pongo en la mesa y quisiera saber cuáles son sus perspectivas con relación a esta orden ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott, con relación a los carteles mexicanos, que no sé a qué se refiere, y el tema, bueno, de las organizaciones terroristas internacionales. Por favor, Estefanía, te doy la palabra y después a Pedro. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Sí, uno hace muy evidente la diferencia entre las facultades que tienen los gobernadores en Estados Unidos y las facultades que tienen los gobernadores en México. Entonces, por un lado, puede parecer absurdo para algunas personas que un gobernador pueda, no solo en el caso de firmar una orden ejecutiva para decir que los cárteles mexicanos son terroristas y hacer así una lista de terrorismo, a pesar de que el gobierno federal estadounidense ya tiene su propia lista, sino de muchas otras decisiones que se han tomado por parte de los gobernadores, que parecería absurdo que se pudieran tomar en su plena autonomía sin que tuviera ningún tipo de problema o sin que el Ejecutivo tuviera que tomar alguna decisión, y pues hace muy evidente cómo funcionan las arbitrariedades dentro de los estados y por qué las disputas electorales dentro de los estados son tan importantes hoy, que creo que como pocas veces en la historia los gobernadores estadounidenses han tomado muchísima relevancia. Como bien decía Guadalupe, ahora hay un gobernador, Ron DeSantis, que pues está casi acusado de tráfico de personas por haber cometido lo que a mí me parece un crimen terrible manipulando a migrantes venezolanos en Miami. Pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, en Florida, pero esa es otra discusión. Ahora, no solamente viene la orden ejecutiva por parte del gobernador de Texas, sino también una declaración bastante contundente que sí me levantó muchas cejas, y creo que me preocupa que la prensa no lo haya retomado así. No solamente fue que los cárteles de droga mexicanos sean organizaciones terroristas, sino que dijo que él, como líder de las Fuerzas Armadas de Texas o de las Fuerzas Militares de Texas, podía tomar la frontera o hacer una suerte de frontera militar, y él llegar a tomar la frontera para defender a su estado, lo que implica una amenaza de invasión a todas luces, utilizando claramente el tema de la seguridad y justificando que Estados Unidos está pasando por una crisis de sobredosis, donde en el 2021 100,000 personas murieron por fentanilo, y el fentanilo es una droga muy anunciada por la DEA, que se dice que es creada por las personas, y entonces que México es el país que está exportando esta droga a Estados Unidos, y por lo tanto parece que de ahí se agarró el gobernador para hacer este llamado a la empatía a las personas para que pudieran aceptar o apoyarlo en esta orden ejecutiva que firmó, y que además todo su gabinete también decidió apoyar. Luego, lo que dice Guadalupe, que creo que es fundamental, la disputa electoral que viene en Estados Unidos, que ya está aquí, que está a la vuelta de la esquina, tiene que ver con eso. Mientras el presidente Biden hace una semana dijo que no iba a poner a Rusia como uno de los estados que estaba financiando grupos terroristas, y que los republicanos lo capitalizaron muy bien, viene el gobernador de Texas a hacer esta contraparte y decir, bueno, ahora yo voy a decir que ellos sí son terroristas, e incluso firmando la orden ejecutiva, el primer mensaje es: exijo que el presidente Joe Biden se sume a esto y pueda también hacer algo para poder frenar esta crisis. Esto por un lado de lo que hemos estado hablando, y de esto que me parece peligroso por parte del gobernador y lo que implica para nuestra frontera, y lo otro es la disparidad que existe entre la facilidad con la que un gobernador estadounidense puede culpar a México por absolutamente todos sus males, y nosotros no podemos decir que por la frontera de Texas y por la de Arizona, pero sobre todo por la de Texas, pasan 80% de las armas que están matando a las personas en México. Entonces, lo que yo pensaría es que si un gobernador toma la decisión de hacer este llamado a que va a tomar la frontera más allá de la orden ejecutiva que firmó, pues tendría que haber una respuesta por parte también del gobierno mexicano, sí diplomática, no al estilo de los republicanos, pero también en esta suerte también hay responsabilidades de esa frontera para acá, que creo que también va de la mano con la demanda que se hizo con las empresas armamentistas y tal. Pero a mí me preocupa porque en este debate o en la confrontación política entre los republicanos de la ultraderecha republicana, que es la que ahorita está liderando sin duda el Partido Republicano, y los demócratas con el presidente Biden, que se ha mostrado tibio en muchos sentidos, pues México es el botín de guerra.
y va a ser siempre el espacio en el que van a intentar negociar, y creo que los republicanos se van a poner mucho más agresivos respecto a estos temas de migración, de fronteras, de seguridad, y podemos salir perdiendo de este lado, como suele pasar siempre con Estados Unidos. No discrepo de lo que acaban de decir Guadalupe Correa y Estefanía Veloz, pero profundizaré y reiteraría un punto. Las elecciones para gobernador en Estados Unidos se van a llevar a cabo el 8 de noviembre de este año. Y también va a haber elecciones de gobernador en 36 estados y en 3 territorios. Es decir, prácticamente la mayor parte del país va a estar en elecciones. Y también se van a renovar 34 de los 100 escaños del Senado estadounidense. O sea, estamos viendo una reedición de los republicanos muy similar a la que en su momento hizo el candidato Donald Trump cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Evidentemente, este es un asunto estrictamente electoral en donde quieren aprovechar la fobia o el odio o el desprecio que cierto segmento de la población tiene con respecto a los hispanos y en particular con respecto a los mexicanos. Pero lo que decía Estefanía Veloz es cierto. A ver, pueden acusar a los cárteles mexicanos de Nueva Generación y al de Sinaloa de ser terroristas. ¿Y cómo vamos a denominar nosotros a quienes arman a esos cárteles para que vengan a causar violencia y a llenar de sangre nuestro territorio? O sea, también podríamos decir que los traficantes de armas, que los que venden armas de manera irresponsable e ilegal, podrían ser conceptualizados como terroristas de aquel lado. Además hay una cosa, miren, habría que hacer un detallado análisis de lo que sucede en nuestra frontera con la frontera estadounidense. Todos nuestros estados fronterizos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Nuevo León, frente a los estados fronterizos de Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México, Texas, que son los estados fronterizos, hay ahí algo que nadie puede ignorar, ¿sí? Y lo que no pueden ignorar es muy simple. La vida cultural y la vida económica de las dos partes de la frontera está muy entreverada. No pueden vivir unos sin otros. Y entonces cualquier decisión o cualquier declaración política, como lo que hace en este caso el gobernador de Texas, no pasa de ser una balandronada que tiene y que pretende tener efectos electorales. Fíjense ustedes, ¿quién secunda el pronunciamiento de Greg Abbott? Bueno, pues el gobernador de Florida, este señor Ron DeSantis, que compite por la reelección de gobernador en Florida y que el gobernador de Texas también compite por la reelección en el estado de Texas. Pero ahí este asunto puede ser, no creo que sea muy riesgoso para nosotros por una razón. Las declaraciones que los diferentes gobiernos estadounidenses han hecho con respecto al terrorismo y las acciones que han emprendido no han resultado del todo afortunadas para los Estados Unidos y han sido sumamente caras. Ustedes saben que a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, se desató una especie de paranoia en Estados Unidos y entre la clase política y el gobierno en contra de todos aquellos que pudieran o fueran terroristas. Pero también sabemos, por ejemplo, que después de 2 décadas de guerra abierta contra el terrorismo, nadie ha ganado esa batalla, y mucho menos los Estados Unidos. Por ejemplo, estaba viendo un informe que hace el Centro Barcelona de Estudios Internacionales y dice algo tan simple como lo siguiente. 2 décadas más tarde, el balance de la llamada guerra contra el terror confirma tristemente su intuición. Según un estudio de la Universidad de Brown, esta guerra le ha cobrado la vida a más de 800,000 personas, incluyendo 312,000 civiles, y ha causado el desplazamiento de unos 21 millones de personas y ha afectado a más de 80 países en el mundo. Y la verdad es que la guerra que los Estados Unidos iniciaron presuntamente contra el terrorismo en el territorio de Afganistán y en el territorio de Irak ha tenido efectos muy contraproducentes para los Estados Unidos. Entonces, yo me quedaría en este momento con la idea de que este desahogo del señor gobernador de Texas y del gobernador de Miami tiene el propósito de alguna manera crear un clima que ellos presumen que les podría aportar muchísimos votos en la elección del próximo 8 de noviembre. Pero hay un elemento que no hay que perder de vista.
La interacción que ha tenido este gobierno de México con las organizaciones de migrantes es ahora mucho más estrecha, más cercana, y ya ha habido expresiones de organizaciones de migrantes que han puntualizado una sola cosa: no votaremos en favor de aquellos candidatos que estén en contra de la reglamentación de la migración para legalizar a los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos desde hace muchos años. Regreso después en una segunda exposición a dar algunos datos de lo que representa esta fuerza electoral de los hispanos, que podría provocar algunas sorpresas y algún cambio en el mapa electoral de Estados Unidos, porque las condiciones de la votación de noviembre no van a ser iguales a las de las elecciones anteriores, por lo menos creo yo, en cuanto a la actitud de los votantes potenciales hispanos. Guadalupe Correa. Perdón, Estefanía, había levantado su manita. Vamos a hacer otra participación de los tres, porque esto da realmente para un... veo que Estefanía quiere hablar, que tú quieres hablar. Yo también quiero hablar en este tema, y aparte tú lo abriste, ¿no? O sea, estás hablando de la participación de los hispanos en las elecciones. Mira, yo llevo viviendo muchos años en los Estados Unidos y creo que esta aspiración, que es muy legítima, y la falta de participación también, o sea, la falta de organización por parte de los latinos. Y ahora que cuando estamos hablando de mexicanos, estamos hablando de un grupo que va a votar en cuestión de lo que sucede en su país, y también estamos hablando de latinos que no necesariamente están pensando en México. En realidad, creo que eso todavía toma tiempo. No están organizados los mexicanos en los Estados Unidos, y obviamente mucho menos los latinos, que cada quien tiene intereses distintos, y no necesariamente nuestros intereses están vinculados con nuestros países, inclusive aunque nosotros tenemos la doble nacionalidad. Podemos hablar también de eso. Me parece una gran aspiración lo que tú estás planteando, pero esto no va a pasar hoy. Esto no va a pasar en las elecciones de noviembre de este año. Y esto es una cuestión compleja. Y sí estamos sentando un precedente. Yo sí veo que es un precedente peligroso. Pareciera ser que simplemente es un espectáculo político, pero estamos abonando a una situación compleja. Mira, lo pienso con el tema también, y lo quiero vincular a la parte de la Guardia Nacional. Lo quiero vincular al tema de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos era muy importante esta capacidad que tendría México de realmente plegarse directamente a los deseos de Estados Unidos de declarar una guerra contra las drogas. Les llevó tiempo. Cuando se asesinó al cardenal Posadas Ocampo, yo creo que en realidad había todo un objetivo de realmente, para que los mexicanos viéramos cómo es posible que se mató a un cardenal mexicano. O sea, todos nos vamos contra los narcotraficantes. Y este ha sido un tema recurrente en los medios internacionales. ¿Qué ha pasado con los carteles de la droga? Los carteles de la droga ocasionan violencia, los carteles de la droga son terroristas, aterrorizan a la sociedad civil, aparecen grupos criminales paramilitares en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en Tamaulipas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y vamos avanzando al tema de la Guardia Nacional, de la militarización. ¿Para qué? Para resguardar intereses estratégicos de Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido en todos estos años? La llegada de los militares a lugares donde supuestamente el narcotráfico ha tenido el control de las comunidades, vinculado a programas de cooperación de antinarcóticos como la Iniciativa Mérida. Ahora el Plan Bicentenario, que aunque supuestamente México ha tenido ahora un papel crucial para poder redirigir los esfuerzos, pero al final ha sido lo mismo. Al principio del entendimiento bicentenario se volvió a la cuestión de los chapitos, ¿no? El Departamento de Justicia pone recompensas para poder atrapar a los chapitos. Lo que estoy diciendo aquí es que lo que se está queriendo hacer en el tema de ¿qué tal si falla la Guardia Nacional? ¿Qué tal si falla esta estrategia de vincular a toda la seguridad a la defensa nacional, y nosotros no puede la Guardia Nacional luchar contra los carteles? ¿Qué
es lo que va a quedar? Lo que dijo Donald Trump a unos días después de haber tomado la posesión. Los hombres mexicanos que no pueden hacer su trabajo y entonces vamos a mandar a nuestros hombres a ayudarles a su problema. A mí me preocupa mucho. Yo lo vi con el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, lo que decía la opinión pública estadounidense. México tiene que tomar otro tipo de estrategia, la militarización de la lucha antinarcóticos, y fue el sueño mojado de los estadounidenses, la declaración de Felipe Calderón hacia una guerra contra las drogas. A mí sí me preocupa, esto sienta un precedente y bueno, nosotros también estamos haciendo lo que podemos, y si esto falla, y si de repente, como se arrestó al general Cienfuegos en Los Ángeles, supuestamente por vínculos con la delincuencia organizada, se vincula al jefe de la Guardia Nacional, a narcotráfico, todas las, aunque sea la policía civil, ¿no? O sea, bueno, la policía federal, vinculado al tema de la lucha antinarcóticos. Todos han terminado vinculados a la lucha antinarcóticos. ¿Qué nos dice? Que la fuerza que va a monopolizar la estrategia antidrogas no se va a vincular con la delincuencia organizada. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Ahora sí vamos a tener fuerzas militares. No quiero, o sea, esto es simplemente un escenario, una hipótesis. Y el tema de los mexicanos en los Estados Unidos, la organización no está, no existe una organización. Y los mexicanos y los latinos no votan en favor de sus propios intereses. Así es un tema que deberíamos de tratar en otro segmento, porque también, perdón, ya no quiero extenderme porque este tema es muy importante, pero bueno, ya lo cierro ahí y quisiera darles a ustedes la palabra. Disculpen, me extendí. Estefanía, te escuchamos con mucho interés. Sí, yo lo que iba a decir, retomando lo que Pedro mencionaba hace un rato y sobre el tema, yo no coincido contigo, Pedro, en que la decisión que pueda tomar un gobernador pueda ser irrelevante, porque creo que, uno, Texas es un estado muy importante. Dos, ya nos demostraron lo que pueden hacer con lo que hicieron con el título 42. Echaron para atrás prácticamente toda la política de migración que tenía Biden con una decisión por parte de un juez, digamos, motivado también por los gobernadores que pusieron a estos jueces, y creo que el poder que acumulan los gobernadores, lo vimos con Ron DeSantis y con otros, es importante, sobre todo los que están en la frontera. Y tampoco es que coincida plenamente con lo que dice Guadalupe en términos de la organización. Coincido en que no hay organización, creo que la comunidad latina no vota en bloque, digamos, no es partícipe de la conversación política. Sí creo que define ciertos resultados donde están muy organizados, pero hay algo importante que quería mencionar respecto a estas nuevas elecciones de medio término, y es que viene una ola de demócratas socialistas americanos, denominados DSA, muy grande, que pueden ganar muchos escaños, que todos o la mayoría, todas y todas son hispanos o latinas, y creo que va a reconfigurar, más allá de que sea importante en el Congreso, que probablemente no lo sea, sí dentro del Partido Demócrata, sí dentro de las decisiones que vaya a tener que tomar el Partido Demócrata, y sí dentro de la identidad del Partido Demócrata, por primera vez una camada, pues, por decirlo así, de jóvenes latinos van a llegar arrasando al Congreso, y todos son parte, o la mayoría son parte de esta organización que tiene muy claras sus prioridades, y es que no va a negociar con el tema de la separación de familias en Estados Unidos, que no va a negociar con los términos de la inflación y el despojo de las personas que no tienen hogar en este momento, gracias a las políticas muy voraces estadounidenses capitalistas, y que van por una agenda mucho más progresista en la que o el Partido Demócrata se replega con ellos, o van a ser ellos los que tendrán que confrontarse y hacer estas políticas de contraste con los republicanos. Así que, más allá de pensar que sea esta nueva ola de personas mexicanas, de los intereses que nos gustaría que tuvieran, sí puede cambiar la configuración dentro del Partido Demócrata. Sí, no discrepo mayormente de lo que plantean, pero simplemente voy a compartir un dato muy breve, porque ya se nos vino el tiempo encima. Lo que comentaba, por ejemplo, Guadalupe, de que los hispanos no están organizados para votar, lo sé, porque desde hace más de 30 años colaboro con una amiga, periodista del ITESO,
que hizo una maestría en Stanford y que vive en el área de la Bahía de San Francisco, que toda la queja de toda su vida es por qué los hispanos y la gente de origen mexicano no se organiza para votar. Y ha sido un esfuerzo muy permanente y tenaz ir logrando que gradualmente la gente se organice. Nada más quiero compartir con ustedes una encuesta realizada por las organizaciones Unidos USA y Mi Familia Vota, que fue difundida por la plataforma digital Al Día Dallas el pasado jueves 15 de septiembre del 2022, es decir, es muy reciente. La encuesta fue realizada entre el 20 de julio y el 1 de agosto de este año y recopiló la opinión a nivel nacional de una muestra de 2.750 ciudadanos de origen hispano que son elegibles para votar. Y los resultados son los siguientes. Esta encuesta concluye que el 43% de los hispanos entrevistados dijeron que jamás votarían por una persona que se opusiera a una reforma migratoria. Tiene razón Guadalupe cuando dice que los intereses de los hispanos no son necesariamente los intereses que tenemos quienes vivimos de este lado, pero en el asunto migratorio a ellos sí les interesa que haya una reforma que los legalice y les dé más derechos. Entonces, el 46% de los hispanos entrevistados dijeron que jamás votarían por una persona que se opusiera a una reforma migratoria. Y al ser cuestionados sobre si el presidente Joe Biden debe emitir una orden ejecutiva si el Congreso no aprueba una reforma migratoria, el 67% dijo que sí, que Biden tendría que tomar una actitud más agresiva al respecto. Y el 75% piensa que el presidente Joe Biden no debe de usar la situación en la frontera como una excusa para no proteger a millones de inmigrantes indocumentados que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos. Aunque de otra manera y con otra perspectiva y con otro interés, la cuestión migratoria es importantísima para ese segmento de la población de origen hispano que, de acuerdo con los estudios más recientes, estoy citando a La Voz de América Latina, el 27 de octubre del 2020, dice, según estudios recientes, los latinos son la minoría étnica o racial con más peso electoral en Estados Unidos. Hasta 32 millones de hispanos tienen derecho a votar. Es decir, hay una situación de hecho, los hispanos están reclamando su derecho a participar y lo que dicen algunas encuestas es que sí, que la cuestión migratoria sí les importa y que a lo mejor por algo tan práctico y pragmático como regularizar su situación en Estados Unidos, a lo mejor se atreverían a participar más activamente en las elecciones que vienen. Pues prácticamente hemos terminado. Fue realmente muy grato, espero que haya sido interesante para nuestro auditorio, que les haya complacido ver a los tres otra vez juntos. Estefanía Veloz, bienvenida de nuevo, es un placer verte. Gracias. Guadalupe Correa, siempre es muy interesante escucharte y es un gusto también. Y pues no nos queda más que despedirnos de nuestra audiencia y darles las gracias por su generosidad, por su paciencia y por compartir nuestros contenidos periodísticos. Buenas noches a todos. Adiós. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Tienes una cita a la cual no puedes faltar. De 12 a 1. La mejor selección de lo más importante del día. De 12 a 1. Noticias, reportajes y entrevistas. De 12 a 1. Lo mejor de la conferencia del presidente. De 12 a 1. Acompáñanos de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, en un noticiero con la información más importante de lo que pasa en México y el mundo. Con el prestigio de los periodistas, Café y Noticias y todos los espacios informativos de Sin embargo al aire, llega ahora De 12 a 1. con Perla Velázquez. Lunes a viernes.